Sí. Vamos a ver buffer. Soluciones amortiguadoras o también dicho buffer. Bien. Sería el 3. Acá está. Un buffer. Bien. ¿Qué es un buffer? Un buffer es una solución amortiguadora. ¿Qué quiere decir solución amortiguadora? Que no genera cambios bruscos de pH. O sea, vos tenés un pH, si lo diluís o generas una solución, en el caso que no sea un buffer, el pH baja rápidamente. Por ejemplo, si tenés un pH de 2, el pH después va a bajar un pH de 0,5, que es un cambio muy grande. En cambio, si es un Bien. buffer, si empezaste con un pH de 2, va a tener un pH después de 1,5. Eso es un buffer. ¿Bien? Ok. Sí. No hay cambios muy grandes o muy bruscos, se les va a decir. ¿Qué va a pasar acá? Bien. Un buffer se utiliza como par conjugado. ¿Qué quiere decir como par conjugado? Que difieren solamente en un hidrógeno. Son dos sustancias distintas formando un par conjugado. Vamos a tener un ácido débil y su sal, una base débil y su sal y una sal y la misma sal con menos hidrógenos. Fíjate, hay una diferencia de hidrógenos. Un ácido débil y su Sí. sal difieren en un hidrógeno. Una base débil y su sal también difieren en un hidrógeno. No importa si aumenta o disminuye, lo importante es que sí o sí difieren en un hidrógeno. Y una sal con su Claro. misma sal es la misma, pero difieren en un hidrógeno. ¿Bien? Sí. Sí o sí es todo débil. Nada puede ser fuerte. Solamente están formados por ácidos o bases débiles. Débiles. ¿Cómo se saca el pH de un buffer? El pH de un buffer se saca con la pK, que la pK va a depender si es constante ácida o constante básica. La pK se saca igual que el logaritmo, que el pH. Si es menos el logaritmo de hidrógenos, la pK va a ser igual a menos el logaritmo de la constante ácida o básica. ¿Bien? Perdón, ¿podés repetir la parte de la formulita de vuelta? Es lo mismo que el pH, la diferencia que pones menos el logaritmo de la constante ácida o la constante básica. Nada más. Bien, bueno. ¿Bien? Vos tenés para sacar el pH de un ácido, de una base y de una sal. O sea, el pH de un ácido es la pK más el logaritmo de la molaridad de la sal sobre la molaridad del ácido. Siempre vamos a tener concentraciones molares. ¿Bien? Bien. No concentraciones en moles. Molares siempre, en este caso de buffer. En la base es la pK más el logaritmo de la molaridad de la sal, todo igual, solamente que cambia molaridad de la base. Y en la sal es pKdis más el logaritmo de la molaridad de la sal con menos hidrógenos sobre la sal molaridad de la sal con más hidrógenos. Y tenemos la definición de buffer de equimolar, que es aquel que tiene las molaridades iguales. Bien. Perdón. Quiere decir que el pH de un buffer, si tiene las molaridades iguales o el pOH, el pH o el pOH va a ser igual a la pKdis. Eso es un buffer equimolar. ¿Bien? Bien. Misma concentración molar del ácido y la sal, o de la base y de la sal, o de la sal con menos hidrógenos y con más hidrógenos. ¿Bien? ¿Cuándo un Bien. buffer es mayor?
Un buffer es mayor siempre y cuando sea X molar, tenga mayor concentración y tiene mayor Cadiz. Esta, así aumenta el buffer, digamos. Mientras más grande, este tiene... Si ambos son X molares, bueno, paso al que tiene mayor concentración. Si ambos tienen mayor concentración, me fijo quién tiene mayor Cadiz. Pero lo principal, cuando un buffer es X molar, es uno de los mejores buffers que hay. Hay ejercicios que podemos tener más de una Cadiz. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, tenemos los ácidos monotrópicos, o sea que tienen un solo hidrógeno, tienen solamente una sola K. Bien. Los ácidos ditrópicos tienen dos hidrógenos. Al formar buffer tienen K1 y K2. Tenemos que saber cuál utilizar. Y los ácidos tritópicos, que tienen tres hidrógenos, tienen K1, K2 y K3. Hay que ver cuál usar. Bien. Bien. Siempre tomamos buffer que están formados por un ácido y su sal o por la sal y la misma sal. Bien. Así es como me doy cuenta cuál tengo que usar. Claro, siempre un ácido y su sal o la sal y su misma sal. O sea, mayormente se utiliza esto de K1, K2, K3 se usa para estos casos. Bien. Bien. Entonces, el buffer que tiene K1, el buffer que está usando K1 es cuando tengo el ácido completo con todos sus hidrógenos. Y la sal donde se perdió su primer hidrógeno. Un ejemplo es el primero que vimos. Acá. ¿Ves? Está completo todos sus hidrógenos. Vos acá te dan K1 y K2. Sí. Su ácido tiene completo todos sus hidrógenos, porque esa es la forma molecular de ¿quién? Del ácido nítrico. Del ácido carbónico, perdón. Bien. ¿Esto qué va a pasar? Su sal disminuye en un hidrógeno. Pero al ácido, al estar completo, utilizamos K1. En cambio, si el ácido fuera así, hidrógeno, CO3, y así la sal, ¿qué va a pasar? ¿La sal queda incompleta o no? Y su ácido no está con todos los hidrógenos. Entonces usamos K2. ¿Bien? Bien. Después, utilizamos K2 cuando, en el caso de sales, la sal con el primer hidrógeno disociado y la sal donde pierde su segundo hidrógeno. O sea, si el ácido era diprótico, ya no le queda, o sea, le queda un solo hidrógeno. En este caso era diprótico y queda con uno solo. Utilizo K2. ¿Bien? Bien. Y en el K3 es cuando tengo la sal con dos hidrógenos disociados y la sal que perdió sus tres hidrógenos. O sea, sal neutra, sal sin hidrógenos. ¿Cómo sería ese ejemplo? Sería esto. Esto así, tengo dos hidrógenos disociados. Y acá me quedo sin. ¿Qué utilizás? K3. Claro. Sal y sal neutra. K3. Fin. Bien. Bien. Obviamente, esto, por ejemplo, queda en un hidrógeno, porque se disociaron los dos. Porque acuérdate que tienen que siempre diferir en un solo hidrógeno y esto quedó neutro. ¿Bien? Bien. Y bueno, para el tema de ejercitación tenemos que ver. Un buffer es equimolar si regula por igual el agregado de ácidos o bases fuertes. Tiene concentración de ácido mayor que la sal, regula mejor el agregado de bases. Si un buffer tiene una concentración de sal mayor que la del ácido, regula mejor el agregado de ácidos. Y si el pH del buffer es igual a la pKis, es X molar. Si le agrego un ácido fuerte si se le agrega un ácido fuerte, la concentración de la sal disminuye y la del ácido aumenta y el pH baja un poco. Si se le agrega una base fuerte, la concentración del ácido disminuye, la sal aumenta, el pH sube. Y si a un buffer la solución que no es buffer, se le agrega ácido base, el pH cambia bruscamente. ¿Bien? Bien. ¿Por qué? Porque hay buffers que nosotros le vamos a agregar ácido y base fuertes. Sí o sí. Cambia la formulita. No, pero Acá.
era todo débil, pero se le puede agregar fuertes, Claro, se le ácido puede base agregar fuerte. fuertes, la diferencia que va a cambiar la fórmula. No recuerdo si lo puse. Pero eso es como para que tengas en cuenta qué resultado final te tiene que dar un pH. Bien. Bien, Ah, no, no lo puse. Bien. Esto cambian. Esta formulita es sin agregado, por las dudas. bien, Con el agregado se utilizan otras fórmulas, que bueno, eso te lo voy a mostrar mañana. dale. Se utilizan otras fórmulas que no es complicado. La diferencia que en las otras fórmulas con agregado de ácidos o bases fuertes, no utilizamos molaridad, utilizamos moles normales. ¿Bien? Bien, bueno. Sí, calculo que lo entenderé mejor mañana viendo ejercicio. Sí, sí, pero es para que saltemos ya el teórico este.